Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo contenido. Tengo el placer de recibir de nuevo a Philippe Rochette. Hola Philippe, ¿cómo estás? Hola Bruno, encantado de estar aquí contigo otra vez hoy. Sí, hoy vamos a producir un nuevo contenido. Bueno, explícanos de qué vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la domótica, lo que vemos en nuestro día a día, lo que nos parece interesante y menos interesante. Y para esto hemos creado una lista de ventajas e inconvenientes que vamos a comentar a continuación. Les quiero decir que hay dos partes. Vamos a ver primero las ventajas de la domótica y la segunda parte será los inconvenientes de la domótica, por lo que vais a ver en cada uno de nuestro canal una parte, por lo que os invito a ver estos dos canales para poder verlo todo. Bueno, podemos empezar con las ventajas de la domótica, si te parece, Philip. Te dejo empezar, Bruno. Lánzame algún argumento que veas tú para, como ventaja de la domótica, que las hay muchas. Sí, las hay muchas, quizás no sé si las tengo en una orden precisa, pero la primera que me viene en mente que para mí es un paso adelante hacia la democratización de la domótica, es la llegada de los asistentes de voz. No sé qué piensas al respecto, pero por ejemplo, la llegada de Google Home y Amazon Alexa, pues creo que está ayudando mucho a que todos podamos empezar a probar dispositivos. Incluso hay personas que no conocían el término de la domótica, pero a lo mejor compraba una bombilla inteligente, dado que es muy fácil asociarlo con un asistente de voz, y por ahí puede empezar en la domótica e interesarse más en el tema. No sé qué opinas. Sí, exactamente. Yo creo que hay dos hitos importantes en lo que es la historia reciente de la domótica. Bueno, primero, antes teníamos domóticas o una domótica o varias domóticas cableadas y ahora tenemos domóticas o varias tecnologías inalámbricas. Eso creo que es importante. Sí, Ha cambiado ya mucho las cosas. Después, la llegada del smartphone para mí ha revolucionado la domótica, realmente, porque la domótica ya no es la misma desde que tenemos todos en nuestro bolsillo un smartphone, sí porque mismo. en cualquier momento nos podemos conectar a distancia y eso ha cambiado mucho la domótica desde mi punto de vista. Y finalmente, creo que se está produciendo ahora mismo una última revolución en la domótica que se llama, como bien has dicho, el asistente de voz. El asistente de voz, a mí me gusta decir que no es un controlador domótico, es distinto, es una interfaz. Sí. Al igual que un teléfono móvil es una interfaz táctil, pues el asistente de voz es una interfaz de voz. Pero tienes toda la razón, ha cambiado mucho la domótica y sobre todo la ha democratizado mucho y ha puesto la domótica al alcance de cualquier persona. Y eso hay que valorarlo como tal. Aunque yo creo que el asistente de voz no es un controlador domótico, no ofrece toda la inteligencia o toda la potencia de un controlador domótico, reconozco que ha sido muy importante en la evolución de la domótica, sin duda. Y también soy consciente de que hay personas que han llegado a la domótica gracias al asistente de voz. Sin el asistente de voz nunca habrían llegado a este mundo de la domótica, porque para ellos a lo mejor era demasiado complejo lanzarse a instalar un sistema domótico X, el que fuera, y era demasiado complicado. Y sin embargo, el asistente de voz les ha facilitado mucho la vida a la hora de comprarse, como bien decías, una luz simplemente o un enchufe y poder controlarlo con la voz. Sin duda alguna, es una gran revolución para la domótica el asistente de voz, sí. Incluso cuando tenía dudas de si era fácil para algunas personas, por ejemplo, personas mayores, personas quizás con movilidad reducida, pues he notado que en muchos proyectos que he visto, pues las personas quieren tener este tipo de asistente de voz porque les facilitan la vida. Lo asocian con equipos inteligentes para poder gestionar unas persianas, unas luces, una calefacción, también para abrir la puerta. Y yo veo mucha gente que quizás no tenía el perfil de geek, de amante de la tecnología, pero los asistentes de voz realmente han facilitado pues este uso de la domótica. No sé si también has visto casos similares, Sí, pero sin duda alguna. Y eso casi ya pasaríamos a otra ventaja, que es que la domótica, para personas que tengan algún tipo de minusvalía, es hoy en día no es un lujo en absoluto, es una necesidad. Porque una persona que no tenga uso de algunos miembros, pues no puede, por ejemplo, subir o bajar una persiana. Con domótica lo puede hacer y con un asistente de voz, además, lo hace con la voz, con lo cual realmente aporta algo que es mucho más que un lujo o un confort, que es una necesidad absoluta.
y ya sería otro punto, ¿no?, a destacar de la domótica, que realmente hace la vida más sencilla a gente que tenga cualquier tipo de minusvalía. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas ciegas también. Sí. Que les facilita mucho la vida poder saber el estado de las luces, porque es fácil que se dejen una luz encendida en su casa y entonces, pues preguntando a Alexa, saben si la luz está apagada o encendida, por ejemplo. O pueden efectivamente dar las luces, pueden subir persianas, pueden bajarlas. Todo eso es mucho más que confort para esas personas. Y Exactamente. además, si añadimos a esto que estos asistentes de voz están mejorando poco a poco, y están incorporando cosas que no incorporaban hace tan solo 2 años. Por ejemplo, estoy pensando en el Echo de Amazon. No voy a pronunciar el nombre para que no empiece aquí a cantar, pero estoy pensando en él, por ejemplo, que ha incorporado la tecnología Zigbee. Es muy interesante que incorpore la tecnología Zigbee porque además te facilita todavía más el uso de esos dispositivos Zigbee, porque los puedes incluir en tu asistente de voz de Echo con la voz, sin tocar ni una sola aplicación. No sé si lo has hecho alguna vez, yo me he divertido incluyendo dispositivos Zigbee en Alexa y sin tocar nada, solamente los tenías que enchufar, un enchufe, por ejemplo, y le dices descúbrelo, él lo descubre Sí. y lo incluye y ya funciona. Lo he Con lo cual, probado. hay que reconocer que es una gran ventaja. O sea, el asistente de voz realmente está en un nivel que está revolucionando la domótica, sin duda. Yo lo he probado. Como bien mencionas, hay asistentes de voz que sí integran la tecnología Zigbee, que significa que se puede utilizar incluso como controlador domótico, porque generalmente lo que uno necesita pues, es un web domótico y después agregarle un asistente de voz para tener una interfaz con la cual puede comunicarse para gestionar estos dispositivos. Pero el que busca a lo mejor empezar desde cero y no quiere complicarse la vida, pues realmente el modelo Echo 4, si no recuerdo mal, y el Echo Show, que ahora antes era el 8, pero creo que ahora es el 10, el que integra el Zigbee, pues con comprar unos dispositivos Zigbee que sean compatibles, que eso lo veremos a continuación, que puede ser una desventaja también, pues lo he probado y sí, le dices con la voz, descubre un dispositivo, tu dispositivo lo pones en modo asociación y listo. En un minuto ya tienes la posibilidad de controlar este dispositivo con la voz y realmente el hecho de no tener una interfaz, no tener que loguearse, no tener que hacer nada de esto, me parece algo muy, muy positivo para la domótica. Y mencionaste que podía ser útil para las personas ciegas. Yo, por ejemplo, también he visto, bueno, hay una persona que frecuentemente nos compra productos en nuestra tienda y él lo que es específico es para proyectos de personas con Parkinson, que también tienen dificultades en manejar dispositivos, con lo cual él también utiliza los asistentes de voz y dispositivos inteligentes para que esta persona tenga más comodidad. Sí, es realmente, es verdad que, como decía, yo he insistido antes en decir, bueno, un asistente de voz para mí no es un controlador domótico, es algo distinto, es una interfaz de voz, pero también hay que reconocer que han evolucionado. Y poco a poco el asistente de voz se está convirtiendo, como bien has dicho, también de alguna manera en un controlador domótico. Quizá no con toda la potencia, toda la inteligencia, todas las posibilidades que ofrece, por ejemplo, un sistema como GDON. Pero sí con lo suficiente para muchas personas. Es indudable que hay muchas personas que no van a querer hacer una instalación domótica complicada donde puedas gestionar, por ejemplo, se me ocurre, la producción fotovoltaica, la calefacción, no quiera algo tan complejo y, por lo tanto, un asistente de voz como el de Amazon le pueda valer perfectamente. Entonces, eso hay que valorarlo como tal. El asistente de voz es verdad que ha evolucionado y de alguna manera se está adentrando en el mundo del controlador domótico. De forma muy sencilla, pero creo que es lo que busca. No busca hacer algo complejo, está buscando, digamos, tocar un público que requiere una domótica muy básica, pero a la vez muy sencilla de poner en marcha y lo está consiguiendo, sin duda. Bueno, podemos ver otra ventaja que has mencionado un poco antes sobre los dispositivos, los smartphones. Yo recuerdo que cuando había hecho un proyecto de domótica, era en los años, bueno, hace tiempo ya, en 2008, no teníamos la posibilidad de controlar una casa para este proyecto desde una aplicación de smartphone. Quizá ya empezaba a existir las aplicaciones con los iPhone, pero era al principio y era complicado. De aquella había que utilizar los SMS
quizás que era de pago, no había contratos así ilimitados y era bastante complejo en aquella época, pero ahora estamos viendo que, bueno, desde hace, diría yo, bueno, 7 años quizá, que se empezó a democratizar mucho las aplicaciones y generalmente estas aplicaciones son gratuitas. Por lo que uno, al comprar un controlador domótico, tiene la aplicación en su smartphone y le permite, pues, controlar su casa desde el bolsillo, ¿no? Muy fácilmente, efectivamente. El que haya conocido la domótica antes del teléfono móvil y después sabe de lo que estamos hablando. No es lo mismo. La domótica antes del teléfono móvil y después del teléfono móvil. Como bien has dicho, el poder tener un dispositivo en el bolsillo que tiene una aplicación que nos permite controlar nuestro sistema domótico lo cambia realmente todo. Yo que he tenido oportunidad de controlar algunos sistemas domóticos por SMS, es una locura si lo piensas. Era muy arcaico, muy básico. Bueno, no digo que en algunas situaciones pudiera tener, además en aquella época es lo que había, no había más, con lo cual pues, ya estaba bien, pero hoy en día es impensable hacer eso y todo el mundo quiere una aplicación para poder controlar desde el teléfono móvil su sistema domótico. También te digo una cosa, el asistente de voz de alguna manera ha hecho que las interfaces táctiles, como el teléfono móvil o la tablet, dejen de tener o sean menos importantes para la domótica. Porque de alguna forma se ha desplazado el control desde la pantalla táctil hacia el control con la voz. Con lo cual, de alguna manera, aunque sigue siendo importante el teléfono móvil para la domótica y a través de sus aplicaciones, pero de alguna manera se tiende hoy cada día más a controlar todo con la voz, incluso desde el teléfono móvil, que como bien sabes, pues si tienes Siri, por ejemplo, o si tienes Google Home, o incluso si tienes la aplicación de Alexa en tu teléfono, pues puedes hablarle y no tienes necesidad de pulsar con el dedo. Así que todo esto, al final, efectivamente, es importante para la domótica. Ha cambiado de alguna manera la domótica, también el teléfono móvil y, por supuesto, las aplicaciones. Eso sin duda. Otro punto que quería destacar es también la evolución de las tecnologías, que antes se hablaba mucho de tecnologías de domótica cableadas, también de corriente portadora, que yo mismo, por ejemplo, en mi proyecto he tenido que utilizar el X10, que era la tecnología en aquellos tiempos, pero ha llegado tecnologías como el Z-Wave y ahora el Zigbee, que realmente nos facilita la vida, porque ahora tenemos dispositivos que fácilmente podemos enchufar, cablear en unos minutos y darle inteligencia a nuestra casa. No sé qué opinas sobre esta evolución de estas Sí, tecnologías. lo cambia también todo. Es decir, eso es como un punto de inflexión dentro de la domótica donde hemos pasado de cableado a inalámbrico. Claro, aquí un integrador de domótica cableada a lo mejor te diría, pues no, yo prefiero lo cableado, perfecto, todo es defendible, pero es indudable que para el usuario final la domótica inalámbrica lo cambia todo, porque le hace las cosas mucho más fáciles. Eso es indudable, es indiscutible. No es lo mismo que tú tengas que recurrir a un instalador para que te instale un sistema domótico cableado, que tú puedas, actualmente es posible, comprar tus dispositivos e instalártelos porque no hay cables, solamente, bueno, algunos módulos que son los que controlan las luces, obviamente tienen que estar conectados, pero hay muchos dispositivos que dialogan entre sí o con el controlador domótico por una tecnología inalámbrica. Y eso, desde mi punto de vista, lo cambia todo. Ahí hay muchas tecnologías. Hoy en día, todavía en tecnología inalámbrica, creo que es el rey, es el Z-Wave, estamos de acuerdo, es el que más dispositivos tiene, más marcas, más dispositivos para cubrir más casos de uso, sin duda. El Zigbee, que parecía que no era tan importante, lo está siendo, lo estamos viendo todos los días. Es una tecnología muy pujante. Todos los días llegan dispositivos nuevos y como siga así, pues a lo mejor si hacemos esta misma grabación dentro de un año, tenemos que decir a lo mejor que el Zigbee ha superado el Z-Wave. No lo sé, ya lo veremos con el tiempo, pero desde luego va muy deprisa el Zigbee. Y dentro de esas tecnologías inalámbricas también hay otras. Hay gente que opta por el Wi-Fi. Yo considero que el Wi-Fi no es una tecnología muy adecuada para la domótica, pero es indudable que hay marcas que han sacado dispositivos que van por Wi-Fi y que para mucha gente eso facilita mucho. Porque ya todo el mundo tiene un router en su casa, todo el mundo tiene Wi-Fi en su casa y usar dispositivos Wi-Fi, pues ahí están. No son los que yo elegiría,
pero porque a lo mejor yo tengo una visión más profesional de esto, pero un usuario final, al final dice, ¿por qué no optar por un dispositivo Wi-Fi que me facilita la vida a la hora de instalarlo? Es más barato, pues perfecto, entiendo que se haga esta elección. Y hay otras tecnologías, ahí está el Bluetooth Mesh, ahí está el Enocean, que es una tecnología muy interesante porque dentro de que es inalámbrica, luego le da una vuelta de tuerca más a esto, que es que todavía puedes usar dispositivos que son interruptores sin cables, con lo cual vas un poco más allá. Hay hoy en día un abanico muy grande de tecnologías que a lo mejor luego cuando hablemos de los inconvenientes tendríamos que citar esto también, ¿no? Pero bueno, Y ya... a veces las ventajas son inconvenientes. Exacto, Pero yo exacto. creo que, bueno, hay que extraer lo bueno y a veces, bueno, hay ventajas que hay que tomar en cuenta y desventajas que hay que saber también. Hablando de estas tecnologías, yo lo que quería destacar también cuando hablamos del Zigbee, del Z-Wave, otra ventaja que me parece interesante sobre la domótica es que hay muchas marcas que se unen con una misma tecnología. Has mencionado los asistentes de voz de Amazon que en alguna medida, en algunos modelos, utilizan el Zigbee. También hay marcas muy populares que utilizan el Zigbee, como puede ser Lidl, como puede ser Schneider Electric, puede ser Danfoss, puede ser Nodon también. Me parece... IKEA también tiene productos en Zigbee. En fin, hay muchas marcas que han optado por el Zigbee, efectivamente. Y esto es una ventaja para el consumidor, me parece, porque yo he conocido demasiados casos donde el consumidor estaba encerrado con una marca, eso lo veremos más adelante, pero con el Zigbee, por ejemplo, o el Z-Wave, uno decide pues, de comprar una bombilla en IKEA, un enchufe en Lidl, un Amazon Echo que tiene la tecnología Zigbee y puede juntar todo en la medida de lo posible, porque a veces hay casos especiales, pero eso para mí me parece interesante destacar también. Importantísimo es lo que llamamos la interoperabilidad y esos protocolos que hemos citado como Z-Wave, como Zigbee, como Enocean, pues son interoperables, lo que significa que podemos coger un dispositivo de cualquier marca y hacerlo funcionar con otro dispositivo de otra marca distinta, pero siempre y cuando trabaje en el mismo protocolo. Y eso es una ventaja enorme. El que use un asistente de voz Alexa con Zigbee, pues puede empezar a comprar dispositivos de Nodon, por una parte, dispositivos de IKEA, dispositivos de Danfoss, y no tendrá ningún problema para trabajar conjuntamente con ellos. Sin duda es una de las grandes ventajas, la interoperabilidad, por lo cual debemos, desde mi punto de vista, elegir protocolos que sean interoperables. Eso es importante. Claro. Hablando de dispositivos, precisamente, otra ventaja que yo quiero destacar es que el precio bajó muchísimo con el paso del tiempo. Es decir, que ahora mismo, cuando queremos, por ejemplo, empezar sin muchas dificultades, podemos comprar un app de Amazon que el que integra la tecnología Zigbee quizás es un poco más caro que los modelos más básicos, pero ya integra un web domótico que que permite hacer algunas cosas y, por ejemplo, yo creo que está como a 70 euros. Luego también existen apps domóticos que podemos ver en Lidl ahora mismo, que podemos ver con la marca Sonoff, que cuestan ni siquiera 20 euros, que cuestan algo menos de 20 euros. Y esto yo recuerdo que hace unos años, todavía cuando tenía cualquier proyecto, eh, un controlador domótico podía costar 150 mínimo y podía ser hasta 600 euros en media para poder disfrutar luego de tecnologías como las que hemos mencionado, como el Z-Wave o el Zigbee. Por lo que a mí cada vez estoy más sorprendido sobre el precio de los dispositivos, no solamente los controladores domóticos, sino también todo lo que son dispositivos inteligentes como enchufes, como bombillas, porque una bombilla Z-Wave solía costar 45, 50 o 60 euros. Y hoy es verdad que con el Zigbee tenemos bombillas inteligentes que por 10 euros cumple la función, ¿no? Sí. Lo que me parece algo también que destacar, las personas como cualquier usuario pues le gusta también cuidar su presupuesto y como mencionabas, es cierto que existen domótica cableada que tiene su precio, que es adaptado para algunos perfiles, pero también hay perfiles de personas que quieren tener algo bueno, que es más económico y es verdad que a este nivel pues ahora uno puede decir que no se lo puede permitir porque si cojo el ejemplo de bombillas que valían 50 euros o enchufes que valían 50 euros, pues claro, al comprar 10 dispositivos ya podía ser un presupuesto de 500 euros. Pero hoy yo veo a diario personas que compran diferentes dispositivos Zigbee
y por 100 euros ya tiene bastante dispositivos. Perfecto. Sí, es verdad. Las tecnologías han ido abaratando su precio. Incluso el Z-Wave en sus inicios era más caro que lo es ahora mismo. Ha abaratado algo sus precios, aunque no mucho si lo comparamos con Zigbee. Realmente la revolución de los precios viene a través de Zigbee. Son muy baratos. Es verdad que en Zigbee hay que tener un poco de cuidado y saber lo que uno está comprando. No es lo mismo comprar un modelo de luces que cueste 10 euros o 12, que los hay, Sí. y que hacen su función. Pero luego los hay que cuestan 30, 35, 40, y si miramos de cerca está justificado. Ahí podríamos hablar técnicamente por qué uno cuesta 12 o 15 y el otro cuesta 35 o 40. Es exactamente el ejemplo que estás comentando, lo que podemos ver con Nodon, con, por ejemplo, los módulos que tienen la tecnología Zero Crossing, que le Exacto. permite pues, tener una vida de uso bastante más importante que un módulo que a lo mejor es de entrada de gama y que no tiene Claro. tecnología. Claro, o parámetros de configuración que en uno de entrada de gama no vas a tener y en el otro Sí, lado lo tendrás. Pero al fin y al cabo, sí es cierto que en general Zigbee ha abaratado mucho y eso se debe a las licencias que para poder producir un producto Zigbee cuesta muy, muy poco, casi nada comparado con otras tecnologías como pueden ser el Z-Wave, por ejemplo. Entonces eso sin duda hay que aprovecharlo, es una gran ventaja para el gran público, para el usuario final, el poder acceder a unos dispositivos domóticos inalámbricos que son fiables, que son con un protocolo serio, mallado, como es sí. Zigbee, y que cuesta mucho más barato que antes. Sin duda, esto es una gran ventaja y está también, de alguna forma, revolucionando la domótica inalámbrica, porque mucha más gente accede a ella que antes, que hace unos años. Yo puedo decirlo que cuando llegué a la empresa de Domatú hace 8 años, éramos de las pocas tiendas online que vendía domótica con estas tecnologías. Ahora uno puede ir a IKEA, uno puede ir a Lidl, hacer compra de su comida y ahí encontrar dispositivos de Zigbee. Y bueno, incluso con los asistentes de voz también, que se encuentra en todas partes, pues o sea, es una revolución. A día de hoy es cada vez más fácil, más barato y más fiable también. Lo mismo que hemos comentado para los dispositivos Zigbee, que los hay de 10 o 15 euros y los hay de 35 o 40, y está justificado a nivel técnico, pasa un poco lo mismo con los controladores. Es verdad que hay controladores, tú lo has dicho, muy, muy baratos. No sé si el de Lidl vale como 20 o 25 euros. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues ahí está. A lo mejor no te da la misma funcionalidad que otro que cuesta 50 o 70 o 100, y a lo mejor debes interesarte un poco por las diferencias, porque el de 100 a lo mejor está justificado. Pero al fin y al cabo tienes una posibilidad de 20 o de 25, cosa que antes no existía, con lo cual estamos aquí democratizando la domótica como antes no se podía hacer. Eso sin duda alguna. Sí, y yo creo que, bueno, lo que es interesante es que ahora cada vez hay más ofertas diferentes y adaptadas para los perfiles, porque antes, vuelvo a tomar el ejemplo del lab domótico que podía costar mínimo 150, pero 200 también, había 300. Si uno quería algo para empezar, tenía que empezar de entrada con ese presupuesto de 300 euros, por ejemplo, y después agregarle otro presupuesto para los dispositivos. Entonces, de entrada, ya era un freno. Sin embargo, hoy, pues, por ejemplo, el otro día he tenido una persona que me contactó que quería hacer proyectos en universidades donde querían probar domótica. Uh -huh. Y la problemática era la siguiente, que tenía un presupuesto para cada clase de 70 euros. Y con esto quería hacer todo. O sea, es decir, quería tener un controlador domótico y algunos dispositivos inteligentes para ir probando y tener las clases con esto. Y yo hace 2 años le diría que, bueno, o un poco más, no sé, que sería imposible, porque Claro. ya de entrada el domótico es algo bueno, era una cosa seria que tenía su precio, ¿no? Pero es verdad que hoy, si uno quiere probar, obviamente no va a tener las posibilidades que ofrece controladores más avanzados. Pero bueno, si quieren probar con este presupuesto, pues sí existen soluciones hoy con un web domótico que cuesta 20 euros, con dispositivos inteligentes, sensores de puerta, de temperatura, humedad, que puede empezar a 10 euros. Y bueno, después está claro que la calidad se paga también y que, bueno, hay para todos los gustos. Eso es lo que más me parece interesante, es que hoy uno que cree que es curioso
tiene la facilidad de poder probar fácilmente. Exacto. Ese se puede iniciar, cosa que antes no te podías iniciar. Era un presupuesto y te jugabas un dinero para iniciarte. Hoy en día te puedes iniciar en la domótica por muy poco dinero. Realmente es así y eso hay que agradecerlo y reconocer cómo es. Sí, sí, sin duda. Yo Bueno, más ventajas hay. Estaba yo pensando en los ahorros energéticos, que estoy seguro que es una de las cosas que busca la gente. La que más trae a la gente a la domótica es el confort, sin duda. sí. Es también el hecho de poder dar luces con la voz, todo eso llama mucho la atención, pero el ahorro energético estoy seguro que es una de las cosas que más atrae a la gente. No sé cómo lo ves tú, pero sin duda. Por ejemplo, aquí en España hemos tenido una pequeña revolución en las tarifas de la luz en los últimos meses y esto estoy seguro que ha tenido un impacto en la domótica y que la gente ha empezado a buscar dispositivos para poder la lavadora a las 12 de la noche Y o el saber, lavavajillas porque realmente importa. O sea, realmente la tarifa ha cambiado mucho y puede tener un impacto grande en tu factura mensual. Y la domótica, sin duda, nos va a permitir pues, reducir ese impacto. Y estoy seguro que desde entonces hay mucha gente que se ha lanzado a la domótica. saber también tener la información que me parece clave. Por ejemplo, existen dispositivos que miden el consumo energético y con lo cual sabemos, por ejemplo, qué dispositivo está consumiendo mucho, tenemos conciencia de este consumo y por lo tanto podemos también tomar medidas en consecuencia, por lo que me parece muy interesante. Yo creo que esto es uno de los factores interesantes de la domótica, es que poder medir ese retorno de inversión, es decir, que uno sabe cuánto paga a lo mejor de factura de electricidad, de calefacción, y ve cuánto le cuesta un dispositivo de domótica y puede calcular que a lo mejor haciendo pues estos ajustes va a ahorrar un 7%, bueno, un porcentaje. Y gracias a esto, pues como hay un retorno de inversión, pues sí se va a lanzar comprando algo de domótica, ¿no? Sí, fíjate lo fácil que es hoy en día eliminar en una casa lo que llamamos aquí los consumos fantasma, que son esos dispositivos que están conectados, que nosotros nos creemos que no gastan porque los hemos apagado, pero sin embargo en stand-by siguen gastando. Y parece poco, pero si tenemos muchos, al final eso tiene un impacto en la factura mensual y anual. Pues hoy en día es muy fácil tener un controlador Zigbee muy, muy barato, el más barato que se pueda tener, y un enchufe Zigbee que mida el consumo. Sí. Y con estos dos elementos ya es suficiente para ir testeando por toda la casa cuáles son nuestros consumos y eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, siempre digo este ejemplo, tengo una televisión de plasma, porque en aquel entonces cuando la compré la tecnología que a mí más me gustaba era el plasma, pero el plasma tiene problemas y es que gasta mucho primero cuando está funcionando y también este televisor mío en stand-by gasta mucho. Bueno, pues hace años, cuando me di cuenta de ese consumo, pues lo que hice obviamente es luego ponerle un enchufe domótico para cortarle la alimentación cuando no lo usamos. Pues es un consumo fantasma que tú eliminas y que ya no vas a tener en tu factura mensual o anual. Y eso sumado a otro dispositivo y a otro, al final es un ahorro, sin duda alguna. Sí. Hablando de ahorros, a mí lo que me parece muy interesante también de la domótica, que es algo que nos gusta a todos, es poder tener dispositivos sin pilas y sin cables. No se veía tanto hace unos años, pero se empezó a ver mucho con la tecnología en Ocean. Pero hoy estamos viendo también llegada de dispositivos que también comunican con la tecnología Zigbee, que bueno, el Zigbee sabemos que es conocida en el mundo entero, en Ocean quizás más en Europa, no sé si me lo confirmas. Sí, Y tenemos pues diferentes dispositivos que, como por ejemplo sensores de apertura de puerta, sensores de temperatura y humedad, tenemos también unas manías de puerta. mandos a distancia, que funcionan sin Algunos, pilas también, este algunos tipo de cosas. funcionan con la recuperación de energía solar, que con los sensores la mayoría de las veces. Otros recuperan el efecto piezoeléctrico, se recupera la energía al pulsar el mando o el interruptor. Uh -huh. Y esto me parece muy interesante porque yo he visto algunas personas que se quejaban, algunos usuarios en los foros, que se quejaban que, bueno, que tenían que cambiar las pilas cada X tiempo y que al tener pues 20 sensores, pues eran 20 pilas que tenían que cambiar. Al final es un presupuesto y bueno, el hecho de poder aprovechar dispositivos que están llegando, que no funcionan ni siquiera con pila, yo creo que también es una buena ventaja de la domótica.
sin duda. Es más, yo te diría más, yo creo que la siguiente evolución de la domótica es esa, precisamente. Usar siempre que se pueda dispositivos sin pilas, porque realmente depender de una pila es un engorro, significa mantenimiento, significa gasto, significa que en un momento dado una pila deja de funcionar, la tienes que cambiar. Usar dispositivos sin pilas es lo que tendríamos que hacer. Entonces, eso lo introdujo la tecnología Enocean, de la cual es especialista, entre otras empresas, Nodon, que es la empresa en la que yo trabajo. Pero hoy en día no es la única tecnología que permite hacer eso, la recuperación de energía. Hoy en día es posible hacer eso, bien lo has dicho, con Zigbee. Zigbee tiene una evolución que se llama Green Power, que va a permitir y que permite ya hacer eso. Entonces, usemos esos dispositivos. Yo soy un fanático de esto, quiero decir que yo pueda usar un dispositivo sin pila muchísimo mejor que un dispositivo con pila, por todo lo que has dicho, pero ya no solamente por el gasto, sino por la tranquilidad de espíritu y por el mantenimiento cero, de decir, bueno, ya tengo un dispositivo, sé que funciona y va a funcionar siempre, no me preocupo de cambiar las pilas. Eso es súper importante para mí y creo que la domótica debería evolucionar sí o sí hacia el dispositivo sin pila. Entonces, como decía, en tecnología, por supuesto, en Ocean, que es la pionera en esto, pero también ahora en dispositivos Zigbee lo vamos a tener. En dispositivos Bluetooth también existe la recuperación de energía, con lo cual, para mí me parece casi un criterio a la hora de elegir una tecnología. Y es que lo es, porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo que los proyectos profesionales que acompañamos, que no se trata de un proyecto a lo mejor de un alojamiento, se trata de proyectos de edificios enteros, de varios alojamientos. Uno de los criterios por los cuales eligieron, por ejemplo, la marca Nodon y la tecnología Enocean es precisamente que no hay que hacer mantenimiento, porque a nivel profesional ya hablamos también de un coste, un sobrecoste para que una persona tenga que venir cada tiempo, cada año, por ejemplo, a cambiar todas las pilas. Y bueno, me parece muy práctico. También quería destacar que está evolucionando también esta forma de recuperar la energía, porque, por ejemplo, a nivel de efecto piezoeléctrico, cuando hemos empezado con algunos interruptores de Enocean, se sentía quizás un poco la fuerza en la presión. Había personas que, por ejemplo, personas mayores que le cuesta un poco porque la presión, si no recuerdo mal, es de 1 kilo como 200 gramos. Exacto, tienes que pulsar, tienes que ejercer una presión un poco fuerte y es verdad que hay personas mayores con artrosis, pues les puede a lo mejor costar un poco. Y eso está evolucionando también mucho, tú lo sabes, ¿no? Hay productos ya mucho más que prácticamente no se nota la diferencia entre un dispositivo piezoeléctrico y uno normal hoy en día. Sí. Exacto. Yo he probado estos dispositivos en Bluetooth de Schneider Electric y es verdad que ellos, por ejemplo, tienen la fuerza de 400 gramos en los interruptores y cuando le doy al interruptor no siento la diferencia. Debe ser muy poquita la diferencia entre un interruptor tradicional de los de siempre que tenemos en casa y este interruptor que no tiene pila, que se instala en la pared en 2 segundos y que al darle al botón pues se permite pues mandar una comunicación, encender una luz, apagar una luz, una persiana. Exacto. Y eso también es importante, es la evolución de la evolución, es decir, conseguir dispositivos piezoeléctricos que sean más suaves a la hora de pulsarlos y no tener que ejercer una presión tan fuerte. Sí, que sea transparente para todos. Al final yo creo que la transparencia es algo fundamental. Por ejemplo, los asistentes de voz, lo que me parece interesante es que uno no tiene que sacar el teléfono para encender la luz, lo puede hacer con la voz. También estas funciones de Green Power, por ejemplo, que nos evita hacer mantenimientos cada X tiempo. Yo creo que es muy interesante de mejorar nuestra experiencia como usuario precisamente con la transparencia, que no se vean los dispositivos que sean fiables, que puedan cumplir sin tener mantenimientos. Estos son, creo que, criterios importantes a la hora de... Es muy importante. El sin pila para mí es muy importante, pero también, fíjate que hay dispositivos murales, que son interruptores, que hoy en día funcionan sin pilas y sin cables. Que entonces a la hora de hacer una instalación eléctrica te facilitan mucho la vida porque hasta hoy pues tenemos que llevar cables cuando hacemos obra hasta cada uno de los puntos donde tenemos un interruptor, un mecanismo. Pues ahora ya esto es un poco el pasado porque con esos dispositivos Enocean, Zigbee o Bluetooth
podemos tener interruptores murales que funcionan sin pilas y sin cables, con lo cual no solamente nos ahorramos la pila, nos ahorramos todo el cableado, con lo cual es súper interesante. Y bueno, y de esta ventaja que destacas, también hay otras similares que, por ejemplo, este interruptor lo puedes instalar en cristales, cuando antes con cables pues, se veía y no se podía hacer de forma óptima. También se puede desplazar fácilmente. La idea es que, me imagino que no es para jugar con el interruptor, pero uno, por ejemplo, después de 6 meses, pues quiere desplazarlo en otro lugar por alguna razón, porque el espacio ha cambiado de diseño. O porque te has comprado una librería grande y justo te pilla donde el interruptor, pues Exactamente. lo cambias y no hay problema. Y eso, Agregar un poco. hoy en día es posible eso. Lo que tú has mencionado de los cristales es muy, muy interesante en espacios de coworking, Sí, donde exactamente. a veces se corren paredes de estas móviles para hacer despachos o espacios más grandes o más pequeños, y el poder pegar en un momento dado un interruptor sin cable para la luz en cualquier lugar o en cualquier cristal es que es una maravilla realmente. Lo cambia todo en la domótica. Sí.